Así que hemos llegado a este libro. ¿De qué trata Crónicas? ¿Por qué está en nuestras Biblias? ¿Cuál es el propósito de este libro? Bueno, el libro de Crónicas en nuestra Biblia, en el orden que tenemos de libros en nuestra Biblia, aparece después del libro de Primero y Segundo de Reyes. Pero en el canon hebreo aparece al final, es el último libro del Antiguo Testamento. Y eso significa algo muy importante, que este libro se escribió ya sea alrededor de 100 o a 200 años después del exilio, y refleja la preocupación que tiene el cronista por traer esperanza, consuelo, ánimo, exhortación a los judíos que viven en el posexilio, los que han pasado por esta situación difícil y que se están haciendo muchas preguntas. Se están preguntando si Dios cumplirá sus promesas, si Dios va a traer ese reino que había prometido por medio de David. Y eso es lo que eso explica por qué Crónicas parte desde una genealogía, desde Adán hasta después de David y después del exilio. Porque el cronista está tratando de recordarle a Israel su historia, de recordarles quiénes son, cuál es su identidad, de dónde vienen, cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Así que en el momento en el que esta generación, probablemente la segunda, tercera generación de judíos, después de que Zorobabel y Esdras regresaron del exilio, estaban todavía bajo el imperio persa. Lo único que quedaba del reino de David era la provincia de Judá, pero no habían recuperado su soberanía, seguían bajo el imperio de los persas. Así que había muchas preguntas, había muchas dudas. El libro de Esdras y Nehemías nos deja ver que aunque el remanente regresó del exilio, sus problemas no habían terminado. Todavía había pecado, deslealtad, infidelidad al Señor, había problemas externos, había una presión de algunos vecinos que estaban impidiendo que pudieran restaurar su identidad. Así que las cosas no iban tan bien. Había problemas afuera, pero también había luchas internas. Y es a esa generación a la que el cronista, como llaman al autor de Crónicas, les ofrece esta nueva perspectiva de la historia de Israel. Eso es lo que hace el cronista, hace un recuento de la historia de Israel, dándole una nueva perspectiva. Podrías decir que Crónicas es el primer comentario bíblico en la historia, es el primer comentario bíblico. Básicamente lo que hace el cronista es hacer un recuento del Antiguo Testamento, pero dándole una interpretación, haciendo un comentario, ofreciendo una interpretación, lo que llaman algunos una interpretación profética de la historia de Israel. En pocas palabras, una interpretación desde el punto de vista de Dios sobre el pasado de Israel, para mostrarles una cosa: no es el fin de la historia. Aunque en ese momento están viviendo una situación difícil, no es el fin de la historia. Dios tiene la última palabra. Hay esperanza. Por eso le pusimos a Crónicas el siguiente título: Avivando la Esperanza. Porque ese es el propósito de Crónicas, avivar la esperanza. Y hasta el día de hoy cumple la misma función este libro en nuestras vidas. También como este remanente, esa segunda, tercera generación de judíos después del exilio, como ese remanente, nosotros también el día de hoy tenemos luchas, enfrentamos oposición de afuera, pero también enfrentamos tentaciones internas. También corremos el peligro de quitar nuestros ojos del Señor. También nosotros podemos tener desesperanza y angustia cuando las cosas no salen como esperamos, cuando Dios no cumple nuestras expectativas. Este libro nos ofrece una perspectiva diferente de nuestra historia, para mostrarnos que Dios es fiel, que Dios es bueno, para darnos esperanza. Así que la semana pasada vimos un bosquejo general. Vamos a una vez más tenerlo aquí en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Creo que nos va a ayudar a recordar cómo está ordenado el libro de Crónicas. Así que tenemos un bosquejo dividido en tres partes. Podemos dividir a Crónicas en
el capítulo 1 al 9 tenemos, del primer libro, tenemos puras genealogías. Luego, del capítulo 10 de primero de Crónicas hasta el capítulo 9 de segundo de Crónicas, tenemos la historia de la monarquía unida. Aquí es donde se repiten muchas historias que aparecen en primero y segundo de Samuel, pero con algunos detalles nuevos y algunas omisiones, porque esas historias ya se habían contado tiempo atrás. Y la última parte va desde el capítulo 10 de segundo de Crónicas hasta el capítulo 36, donde es la historia, se enfoca en la historia del reino de Judá después de la división de la monarquía. La monarquía, después de haber estado unida en el gobierno de Saúl, de David y de Salomón, cuando muere Salomón, su hijo Roboam, a partir de este rey se parte la monarquía en dos, en 11 tribus en el reino del norte y una tribu del reino del sur, y una partecita de otra tribu más. Y así se forma el reino de Judá, el reino del sur, y el reino del norte, el reino de Israel. Bueno, en esta historia, en Crónicas, no se nos narra el reino del norte, solo se nos narra lo que sucede con el reino del sur, por un propósito específico. Entonces, ese es el bosquejo. Voy a tratar de recordarlo constantemente durante toda la serie para que no nos perdamos. Así que, ¿en qué nos vamos a enfocar en estas primeras semanas? Pues en la primera parte de Crónicas. Crónicas capítulo 1 al 9. Es aquí la parte, digamos, más complicada de Crónicas, porque no estamos acostumbrados a que se nos cuente una historia a través de nombres. ¿Estás de acuerdo? A través de genealogías. Es esta parte en Crónicas donde sientes que ya has leído estos nombres en otra parte, entonces regularmente nos saltamos las genealogías, sentimos que a lo mejor no tienen mucha utilidad. Pero la razón es simplemente que no estamos acostumbrados a esta manera de contar una historia. Pero para los judíos, una genealogía era una manera de poder recordar nombres, eventos, momentos históricos. Era muy importante. Era como el día de hoy ver un árbol genealógico, un libro de memorias. Así que nosotros vamos a tratar de estudiar estas genealogías de una manera, tratando de utilizar imágenes, tratando de provocar el mismo sentimiento que provocaría en esta audiencia original, tratando de ligar estos nombres con eventos y con historias del Antiguo Testamento. Pero simplemente quería decirte esto, que no es simplemente una repetición de nombres porque sí, hay un propósito en estas genealogías. De hecho, quisiera que vieran este bosquejo de las genealogías. Lo van a tener en un momentito más en pantalla, pero les traigo una especie como de división de las genealogías. Creo que eso nos va a ayudar también a ver que tienen una estructura, ¿no? Hay un bosquejo. Y tenemos que del capítulo 1 al 3, todas esas genealogías se enfocan en el linaje de David. El cronista conecta a David primero con Adán, es la primera palabra del verso 1, Adán, y conecta a David con Adán, pero también conecta a David con una descendencia después del exilio, con algunas generaciones después del exilio. Entonces, capítulo 1 al 3 va una genealogía desde Adán hasta después del exilio. Luego en el capítulo 4 al 7, el cronista se enfoca en la casa de Israel, pero hace, digamos, como una selección de toda la casa de Israel y se enfoca en algunas cosas en particular. Por ejemplo, se enfoca en la familia de Judá, se enfoca en la familia de Simeón, se enfoca en 2 tribus y media, que sería Rubén, Gad y Manasés, y se enfoca en la familia de Leví. Le da mucho espacio a los levitas, el cronista, y luego resume el resto de las familias de Israel. Bueno, en la tercera sección de las genealogías se enfoca en un recuento de la casa de Saúl, que termina inmediatamente terminando las genealogías de la casa de Saúl, retoma la historia de la muerte de Saúl y sus hijos para volver a contar la historia de David. Y ahí
sería la conexión con la segunda sección del libro. Entonces nosotros vamos a ver todas estas genealogías, pero como les decía, de una manera diferente para tratar de sentir el impacto que tendría esta audiencia original al leer todos estos nombres. Ahora, ¿cuál es el propósito de todas estas genealogías? ¿Qué está intentando hacer el cronista? Bueno, ¿te acuerdas? Lo decía hace un momento atrás. Está contando una vez más la historia de Israel desde una perspectiva fresca para recordarles a Israel quiénes son, recordarles su identidad, recordarles que Dios ha sido fiel aunque ellos han sido infieles, para darles esperanza, para avivar su esperanza. Entonces, eso es lo que hace. De hecho, no es el único que cuenta una historia a través de genealogías. Esto es muy común en el Antiguo Testamento. En Génesis hay genealogías y en otros libros del Antiguo Testamento. De hecho, Mateo, el primer evangelio que aparece en nuestras Biblias, ¿cómo comienza? Con una genealogía que conecta a Jesús con Abraham y con David. De hecho, ¿sabes de dónde toma Mateo la genealogía? De Crónicas, tratando de hacer un vínculo entre Jesús, David y Abraham. Así que esto es lo que está haciendo el cronista. Está a través de genealogías resaltando de forma abreviada historias de personas muy importantes en esta familia, en la familia de Israel. Verás, Israel tenía un propósito muy especial en la historia. En la historia bíblica, Israel había sido llamado a ser los representantes de Dios en el mundo. Dios había elegido a esta familia para que a través de esta familia Dios pudiera llevar un plan de rescate, un plan de salvación. Pero esta familia no siempre era un reflejo del carácter de Dios. De hecho, en muchas ocasiones se rebelaron constantemente contra Dios. Así que Dios tomó esta promesa, este llamado de usar a Israel como un instrumento y la focalizó en un linaje, el linaje de David. En uno de los capítulos importantes del libro de Samuel, Dios le promete a David que haría de él y de su trono y de su linaje un linaje muy especial, a través del cual Dios cumpliría su promesa de rescatar al mundo. Un rey, un descendiente de David, sería el medio por el cual Dios traería esperanza al mundo. De hecho, hay muchas promesas en el Antiguo Testamento que hablan de esta descendencia especial. Yo quisiera que leyéramos dos pasajes en especial que están en la NTV. Yo quisiera que los leyéramos en esa versión. Quisiera ponérselos delante de ustedes. Y uno de estos pasajes es Isaías capítulo 2, verso 1 al 4. No te preocupes, va a aparecer en pantalla. Yo quiero leértelo en la NTV. Y este es un pasaje muy importante. Presta atención a este pasaje y mira cómo está esta promesa de bendecir al mundo, salvar al mundo a través del trono de David. Dice el verso 1 del capítulo 2 de Isaías: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor. De Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá conflictos internacionales. Ellos forjarán, mira esto, sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No pelearán más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. ¿Notaste lo que este texto dice? A través del linaje de David, de su trono, un descendiente en su trono, será
el medio por el cual Dios va a establecer un reinado universal. Un rey que gobernará desde Jerusalén. Por eso dice que será la colina más alta. Dios establecerá un reino de paz y justicia universal a través de un descendiente de David. Y será tan dramático este cambio en el mundo que no habrá más guerras. Es más, tomarán sus armas y las van a convertir en instrumentos de agricultura. Esta es una de las promesas más importantes en los profetas acerca de este reino de paz y justicia por medio de la descendencia de David. Bueno, hay otro pasaje. Isaías, capítulo 9, versos 6 al 7, es otro de estos pasajes importantes donde se habla de la esperanza a través de un descendiente de la casa de David. Déjame leértelo en la NTV. Dice el verso 6 al 7 del capítulo 9. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Esa era la promesa. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? David y su descendencia fallaron. El reino del norte, todos sus reyes, de los 20 reyes que tuvo, todos fueron perversos y hundieron a Israel en la apostasía, los alejaron a Israel del Señor. Y en el reino del sur, la mayoría de los reyes fueron también perversos. De manera que en el 722, el reino del norte terminó exiliado por los asirios, y luego el reino del sur, por ahí del año 600, fue exiliado a Babilonia. Así que estamos en un tiempo, en el tiempo en el que se escribe Crónicas, son 200 años después de esto. Israel, un remanente en Babilonia, ha regresado a Judá, logró reconstruir el templo, pero no es lo que era en tiempos de Salomón. No está este reino de paz y justicia. No están las naciones viniendo a adorar al Señor. No han convertido sus armas en instrumentos de paz. Nada de esto ha ocurrido. Es más, hay infidelidad en Israel. Este remanente ha comprometido su lealtad al Señor. Las cosas no marchan bien. Hay dudas, hay preguntas. ¿Dónde está este hijo de David? ¿Te das cuenta por qué el cronista tomaría 9 capítulos de genealogías para recordarle su historia, para identificar cómo Dios ha sido fiel una y otra vez, aún en los momentos más oscuros, y cuando Israel ha sido infiel, Dios ha sido fiel? Para decirles, sí, Dios sigue en control, Dios sigue llevando a cabo su plan y Dios cumplirá su promesa. Ese es el propósito de estas genealogías. En el libro de Crónicas cumplen un propósito literario, están contando una historia, pero otra vez, no estamos acostumbrados a ese tipo de formas de contar historia. ¿Les gusta la comida extranjera? Bueno, vas a decir, ¿de qué país, verdad? ¿A qué te refieres? Ok, ¿a quién les gusta la comida asiática acá? ¿Okay? ¿Sí? ¿Les gusta? Porque traje unos invitados de Japón que... No es cierto. Se van a ofender si... No es cierto. Pero, ok, ¿te acuerdas la primera vez que tomaste algún tipo de comida extranjera, como la comida asiática? Bueno, en mi casa, en casa de mi esposita, les encanta la carrilla. Y una de las cosas, de maldosos, pero déjenme decir que me arrepentí de esto que les voy a contar. Pero una de las cosas que
que hacíamos era poner wasabi al sushi, ¿no? Y decirle a alguien, oye, ese aguacate está buenísimo, pruébalo, ¿no? Y bueno, ya sabes, ¿no? Lo probaba y ya casi se le salían los ojos, ¿no? De hacerlo. No lo hagan en casa, que ya les dije que me arrepentí de eso. Pero es muy fuerte, ¿verdad? Es la primera vez que tienes contacto con la comida, con una comida extranjera, puede ser hasta, en algún momento puede ser o muy fuerte o extraño o hasta no nos puede gustar. Incluso podríamos decir, ¿a quién se le ocurre combinar estos sabores? ¿Estás de acuerdo? ¿A quién se le ocurre cocinar de esta manera? ¿Habrá hay algo malo con esa cocina? No, solo es que es diferente. Es de otro lugar que es muy diferente a nuestra manera de pensar. Pero cuando comes constantemente de ese tipo, de ese estilo de cocina, te vas acostumbrando y vas apreciando los sabores, vas apreciando la manera en la que cocinan. ¿Sí me explico? Bueno, algo así sucede, no con la comida, pero con la forma en la que los autores bíblicos escribían. Al principio las genealogías pueden ser difíciles. Las ves y solo ves nombres difíciles de pronunciar y dices, no, jamás, ¿no? Pero a medida que vas leyendo y apreciando lo que están haciendo, te vas dando cuenta que en realidad es genialidad, que Dios está contando una historia a través de estas genealogías y que más bien yo tengo que aprender a apreciar y a darme cuenta que toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para nosotros los creyentes. Pero, como yo les decía, pues voy a tratar de contar esta historia de estas genealogías de una manera algo diferente, para de alguna manera tener este mismo impacto, que para ellos leer todos estos nombres traerían recuerdos, historias, harían todo tipo de conexiones, de manera que podrían recordar la historia de su familia. No sé si a ti te suceda esto, pero hay familias que tienen muy claro los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, ¿no? Y hay familias en las que no se cuenta nada. No sé qué tipo de familia sea la tuya, ¿no? Pero indistinto de eso, a todos nos sorprende o nos gusta cuando nos cuentan historias acerca de algún familiar, ¿no? Oye, ¿tú sabías que tú tenías un tío que vivía en Portugal y de allá en Portugal él se dedicaba? Y te encanta, nos gusta eso. Nos gusta conocer de nuestras familias y de alguna manera nos hace sentir que pertenecemos, ¿verdad? Y algo similar sucede con las genealogías. Estas historias nos hacen ver que nosotros pertenecemos a una historia mucho más grande que la historia de nuestra familia. Es la historia de Dios y la historia de cómo Él creó este mundo con un propósito. Entonces vamos a hacer eso, ¿vale? Bueno, creo que me emocioné y ya no recuerdo si oré, sí oré al principio, ¿verdad? Para leer. Me emocioné y dije, sí oré o no oré. Sí oré. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 1. Los primeros 4 versículos resumen, podríamos decir, la historia desde la creación hasta el diluvio. ¿Okay? Desde la creación al diluvio. Dice el verso 1. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Para nosotros solo leímos nombres, pero créeme que hay toda una historia en cada uno de estos nombres. Hay cosas muy interesantes que si conoces la historia, la estás leyendo constantemente, te darías cuenta, como ¿por qué no está Caín y Abel? ¿Por qué no hay otras personas? ¿Por qué se salta de Enos a Cainán y luego a Noé? ¿Okay? Bueno, la historia de la creación al diluvio. En una de las imágenes que van a poner aquí, hay un cuadro muy interesante, es una pintura.
perdón por la esgrima bíblica el día de hoy, pero acompáñame, sin que quites ahí tu dedo de Crónicas, acompáñame a Génesis capítulo 1. Pero hay una imagen, hay un cuadro muy bonito. Hoy voy a usar pinturas para contar esta historia. Arte cristiano clásico, y creo que nos va a ayudar a contar esta historia. Pero este cuadro que ustedes están viendo aquí tiene un título. El título es Adán y Eva en el jardín del Edén. Y esta pintura tiene toda una historia. Es de Johann Wenzel Peter. Adán y Eva en el paraíso terrenal. Y hay varias cosas que puedes ver en esta pintura. Este pintor fue uno de los primeros pintores en ser expertos en pintar animales de una manera muy realista. De hecho, hay animales que aparecen aquí que eran, digamos que podrías decir que podrían estar fuera de lugar dentro del cuadro, pero que el pintor ha tratado de meterlos, todos estos animales, por contar la historia de cómo Dios trajo toda esta diversidad y esta belleza en la creación. Y está Adán y Eva en este jardín, en este paraíso terrenal, pero al mismo tiempo hay algo extraño en medio, ¿verdad? Está este árbol y esta serpiente en medio. ¿Qué historia se nos está contando en estos primeros versos que leímos en Crónicas? Bueno, en el capítulo 1 de Génesis dice el verso 1: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1 nos narra la historia de cómo Dios creó el cosmos. Creó este mundo lleno de propósito, lleno de vida, lleno de todas estas criaturas diversas para poblar este mundo increíble. Pero no solamente Dios creó el mundo, sino que Dios creó un jardín, el jardín del Edén. Y en este jardín Dios puso al hombre. De todas las criaturas que Dios hizo, Dios creó al hombre de una manera diferente. Dice el relato de Génesis, ahí mismo en Génesis, en el verso número 26, dice en capítulo 1: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué significa eso? Pues mira, sigamos leyendo. Conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Así que Dios crea este mundo lleno de vida, lleno de propósito, cada cosa con una función: el sol, la luna, las estrellas, los animales, las criaturas marinas, las criaturas terrestres, las aves. Pero Dios crea al ser humano de una manera diferente. ¿Notaste lo que dice? Dios los creó a su imagen. Aquí está el propósito, el rol de la humanidad. Creados para, a través de una relación de compañerismo con Dios, gobernar el mundo. Esa es la función del hombre. Gobernar el mundo con Dios. Sujeto a la buena autoridad de Dios, a la sabiduría de Dios. Esa era su función. Pero como vimos en la pintura, es este paraíso. Pero al mismo tiempo, Adán y Eva están distraídos con algo en esta historia. Están distraídos con esta criatura, esta serpiente que aparece en el árbol. Ahora, sin duda alguna, esta era una representación artística del Edén. Pero esa es la historia que se nos narra en Génesis 1 y 2. Dios creó al hombre y lo pone en el jardín para gobernar. ¿Cómo debe gobernar? Cultivando el jardín del Edén y extendiendo este paraíso a toda la tierra. Cultivándolo para la gloria de Dios y el bienestar de los demás. Pero también Dios le dio una advertencia acerca de confiar en Él y de caminar con Él y de tener una relación con Él. El hombre también tendría la posibilidad, ahí está la advertencia, de tratar de ser su propio Dios, de tratar de gobernar a su manera, de tratar de ser autónomo e independiente. En el capítulo 3 de Génesis se introduce este nuevo personaje, la serpiente. Dice el verso 1:
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esta escena es la gran tragedia. La serpiente cuestiona la bondad de Dios. ¿Dios es tan bueno como dice ser? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no les permite tener este poder? Definir el bien y el mal a la manera que ustedes quieran. ¿Por qué no les permite alcanzar este poder y esta sabiduría? Ser como Él. Ahora, ¿sabes qué es lo más trágico? Que ellos ya eran como Dios. Fueron creados como Dios para confiar en Él, caminar con Él. Pero no estaban conformes y satisfechos, querían más. Querían ser como Dios en el sentido de definir el bien y el mal a su manera. Ser autónomos, independientes. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo que Dios le había dicho a Adán: el día que comas de este árbol, de cierto morirás. Así que el capítulo 3 relata cómo Dios le dice a la mujer que ahora cada vez que dé a luz va a haber un dolor cuando ella dé a luz. Dios le dice al hombre, no lo maldice, Dios no maldice al hombre, pero le dice que la tierra va a ser maldita por su causa, y ahora va a haber espinos y cardos, símbolo del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Pero en medio de esta tragedia, Dios le promete también algo a la mujer. Sí, habrá dolor cuando des a luz, pero le da una promesa. Mira lo que dice el versículo número 14 y 15 de Génesis 3. Esto se lo dice a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, es decir, tu descendencia o tu linaje, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa es: ahora la tierra está sujeta a maldición, el mundo bueno de Dios, creado para su gloria, y el ser humano creado para tener esta relación de compañerismo con Dios. Ahora la tierra sujeta a maldición. Y ahora el hombre en su rebelión ha introducido corrupción, dolor, sufrimiento, muerte. Pero no es el fin. El hombre fue infiel a su llamado, a su rol, pero no es el fin, no es la última palabra. Dios un día, a través de una descendencia, de un linaje de la mujer, luchará con el linaje y la descendencia de la serpiente. Un día el linaje de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, acabando con la fuente del mal. Al mismo tiempo, este descendiente será herido de muerte. ¿Qué promesa tan extraña? Pero verás que tiene todo el sentido a través de la historia bíblica. Así que, ¿quién es la descendencia de la mujer? Pues sus hijos, ¿verdad? Pero ¿quién es la descendencia de la serpiente? Bueno, no son serpientes, bebés, eso puedes tenerlo claro. ¿A qué se refiere? Bueno, en el capítulo 4, la siguiente historia es el nacimiento de dos hermanos, ¿verdad? Tienen más hermanos, pero hay dos en los que se enfoca la historia: Caín y Abel.
Y nos cuenta en esta historia cómo en una situación en la que Dios favorece a Abel, pero no favorece la ofrenda de Caín. Caín se llena de envidia y de celos y Dios le dice que el pecado está a la puerta. Es como en Génesis 3, una vez más, la misma tentación, solo que no es una serpiente. El pecado está a la puerta, Caín. Tú deberías dominarlo, pero el pecado está ahí como una bestia para devorarte, si tú lo permites. Entonces, en la siguiente pintura que vamos a ver en un momento, esta pintura creo que es muy representativa de lo que sucede aquí. Esta pintura es una pintura que se llama El primero de los funerales, o también El despertar de la tristeza. Y eso es lo que es. Esta escena que vamos a ver es la escena cuando Caín mata a su hermano. Aparecen Eva y Adán llorando, ¿no?, la muerte de Caín. El primero de los funerales. Qué nombre, ¿verdad? Pero eso es lo que es esta historia. Es la historia de la mención de la primera muerte, ¿verdad?, causada del hombre a otro ser humano. El dolor, la tristeza. El primero de los funerales. ¿Sabes por qué dice el primero? Porque no iba a ser el último. Iba a ser el comienzo de una larga lista hasta el día de hoy de funerales. Una larga lista de dolor y muerte. Todas las demás historias en Génesis son las historias de un mundo que comienza a corromperse, a descomponerse. Llega a tal momento la violencia, el pecado y la rebelión en el mundo que Dios decide traer un diluvio. Es tanta la maldad, es tanto el pecado. De hecho, uno de los descendientes de Caín, su nombre es Lamec, uno de los descendientes de Caín, esclaviza mujeres, comete actos terribles de violencia. Es la decadencia del ser humano. Y por eso Dios, en el dolor de su corazón, decide poner fin, decide traer un diluvio. Dice el capítulo 6 de Génesis, vamos a leer el verso número 5 del capítulo 6. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Esto es, aquí arrepentirse literalmente es la acción de suspirar. Eso es lo que significa. Se lamentó, se dolió o suspiró. Le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces es tanta la maldad que Dios no puede permitir que siga así. Tiene que poner tiene que detenerlo. De hecho, literal podrías decir que es como darle reset. Lo que va a hacer Dios es hacer que la tierra esté cubierta por agua y va a traer este juicio sobre la maldad, sobre la violencia, sin medida, sin límite. Pero entonces su promesa, una vez más, aunque el hombre ha sido infiel y rebelde, Dios no ha fallado y sigue siendo fiel. En una serie de genealogías que aparecen en Génesis capítulo 5, hay otro Lamec. Este no es el Lamec que es descendiente de Caín, hay otro Lamec que es justo descendiente de Adán y Eva. Mira lo que dice el verso número 28 del capítulo 5 de Génesis. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Quizás este será. Bueno, la siguiente pintura que vamos a ver, esta pintura se llama El apaciguamiento de las aguas. Es una pintura de John Martin, que se convirtió también en un pintor muy famoso por capturar escenas bíblicas. Ahora, esta escena es
está retratando cuando las aguas ya empezaron a bajar después del diluvio. Por eso aparecen estas aves. ¿Okay? Entonces, esto es lo que sucede en la historia. Dios va a destruir la tierra, pero va a preservar a una familia, a un linaje, a Noé. Así que viene el diluvio, vienen las aguas, Dios rae de sobre la faz de la tierra todo ser viviente, pero guarda una familia en un arca. Y cuando llega el tiempo debido, las aguas descienden y hay un nuevo comienzo. Las aguas descienden, la tierra tiene como una especie de nuevo comienzo y sale Noé como si fuera un nuevo Adán en la tierra. De hecho, mira lo que dice Génesis 9, verso 1. ¿Te acuerdas la bendición que Dios le dio a Adán y a Eva? Mira, verso 1 del capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad toda la tierra. Es como un nuevo comienzo. Dios sigue siendo fiel. De hecho, mira lo que dice en el verso número 13 de este mismo capítulo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente y toda carne que hay sobre la tierra. Este arco iris, ¿qué representa? Un arco, como de un guerrero. Dios juzgó a la tierra y su maldad, colgó su arco, y el arco lo que representa es eso. Dios sigue siendo fiel y sigue mostrando su compromiso de llevar a cabo un plan. Un nuevo comienzo. Noé sale y tiene una nueva oportunidad. Seguro ahora sí las cosas van a marchar bien. Pero no. Noé planta un jardín. Ok, eso no suena que van a salir las cosas muy bien. Planta un jardín y se emborracha con los frutos que cosecha ahí. Y algo muy trágico sucede, no lo menciona explícitamente el pasaje, pero algo trágico sucede con la familia de Noé y todo comienza de nuevo. Una nueva espiral de pecado y corrupción y decadencia que termina en un lugar llamado Babel. Pero mira, regresa un momentito a Crónicas. Dices, todo eso, todas esas escenas tienen que ver con los nombres que leímos, todas esas escenas. Bueno, regresa un momento a Crónicas. Solo quiero llamar tu atención a una cosita. En Crónicas, capítulo 1, se nos narra, a partir del versículo 5, se nos narra parte de la descendencia de Noé después del diluvio. Pero quiero llamar tu atención a un nombre especialmente. El capítulo 1, verso 10 dice: y Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Y más adelante, el verso número 24 dice: Sem, Axfarsad, Selah, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré y Abraham. El cual es Abraham. ¿Okay? Entonces, ahora esta sección del verso 5 al verso 27, es el resumen de Noé después del diluvio hasta el llamado de Abraham. Yo leí un verso acerca de Nimrod. ¿Por qué esta historia es importante? Bueno, cuando Noé sale del arca, planta este jardín, se emborracha, uno de sus descendientes hace algo trágico y terrible, una historia trágica, perversa, y comienza de nuevo esta espiral de pecado hasta llegar a un nuevo Génesis 3. Pero ya no solo es Adán y Eva, es toda una ciudad llamada Babilonia, que aquí aparece como Babel. En la siguiente pintura que vamos a ver, esta pintura, que por nombre tiene la Torre de Babel,
es una pintura de Pieter Bruegel. Él fue un pintor, un grabador, y se convirtió en una dinastía de pintores holandeses muy importante. De hecho, fue contemporáneo de Rubens, que es una callecita que está por acá, pero no solo es una callecita, es un pintor también del tiempo de la Reforma. Entonces, esta pintura, la Torre de Babel, es esta historia que aparece en Génesis capítulo 11. Entonces, regresando ahí a Génesis, acompáñame otra vez. Génesis, ¿cómo vamos? ¿Bien? Estamos a punto de terminar. 10 minutitos y terminamos. Está bien las genealogías así con pinturas, ¿verdad? Creo que nos ayuda un poquito a poder ir avanzando. Ok, Génesis 11 dice el verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahora, las pinturas como la que vimos regularmente hacen una torre que llega al cielo. Y es pues, evidentemente una representación de cómo se veía la Torre de Babel, el concepto que tenían de la Torre de Babel. Pero probablemente esta torre es lo que conoceríamos el día de hoy gracias a la arqueología como un zigurat. Lo puedes googlear después. Comienza con la Z, un zigurat. Y es una especie de pirámide, pero que no está hueca, está rellena con muchas escaleras. Y estas pirámides eran muy común en este tiempo. Digamos que estos habitantes de Babilonia estaban queriendo hacer no un zigurat, sino el zigurat. ¿Okay? Y Nimrod es regularmente relacionado, el que leímos, como aquel que fundó esta ciudad rebelde, Babilonia. Este es el lugar donde los seres humanos se reúnen para definir el bien y el mal a su manera, ser su propio Dios y establecer su propia religión. No dejarían que Dios reinara ni gobernara sobre ellos. Se juntan por si Dios los quiere esparcirlos por toda la tierra. Así que en Génesis 11 Dios ve esto y una vez más en profundo dolor trae un juicio, confunde sus lenguas, que no solamente tiene que ver con el idioma, sino los puso en desacuerdo y son esparcidos. Y otra vez, ahí tenemos una misma historia de corrupción, de pecado y rebelión. Pero es aquí donde la historia cambia para enfocarse en una sola familia. En este penúltimo cuadro que veremos es un cuadro de un pintor italiano, Francesco Bassano, él es conocido como Bassano el Joven. No, perdónenme, esa no es la que les estoy poniendo. Es que, déjenme decirles que en esta pintura tenía dos opciones y escogí esta más bien. Perdón, esta es la de Julius Karnsfeld, un alemán que pinta esta escena llamada Abraham ve la tierra prometida. Entonces, ¿qué sucede en la historia? Okay, la humanidad ha fallado, ha fracasado miserablemente. El diluvio no fue suficiente para erradicar el problema del pecado. Era necesario, porque Dios no podía permitir esta violencia sin límite. Pero ahora Dios, en su plan de escoger una descendencia por la cual va a salvar al mundo, elige una familia, la familia de Abraham. Mira lo que dice Génesis 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Dónde hemos oído esto de bendición? Lo vimos con Adán, lo vimos con Noé y ahora lo vemos con la familia de Abraham. El verso que sigue, el 3, es el más importante aquí. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias
de la tierra. Dios le había dicho a Adán y a Eva que un descendiente suyo aplastaría a la serpiente. Ahora se nos revela que parte de esta simiente vendrá de una familia en especial, la familia de Abraham. ¿Por qué Dios elige a Abraham? ¿Es mejor que otras personas? ¿Es mucho, es más justo? ¿Es inocente? ¿Es bueno? No. De hecho, Abraham era un idólatra y un pagano como cualquier otro en Babilonia. Dios lo elige por su gracia y por su amor y le llama a seguirle. Y Abraham confía en Dios y toma esta decisión de salir. Así comienza toda una serie de capítulos que se nos cuenta cómo Dios planea bendecir a todo el mundo, a rescatar al mundo a través de esta familia. Pero ¿sabes qué? Esta familia, la familia de Abraham, es terrible. Hay conflicto tras conflicto tras conflicto en esta familia. Y entre más crece la familia de Abraham, más difícil se vuelve. De hecho, regresando a Crónicas, nada más un momento, se nos cuenta la historia de Abraham, de sus hijos, y dice el verso 28, los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Pero saltándonos al verso 34 dice, y Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Este es Jacob. Pero luego, en el capítulo 2, verso 1, se nos dice, y estos son los hijos de Israel. Aparecen las 12 tribus. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Dios le dijo a Abraham que haría de su familia una gran descendencia y que a través de esa descendencia alcanzaría el mundo. Pero como yo les dije, esta familia era terrible, terriblemente disfuncional y rebelde. Constantemente ponían en peligro la promesa de Dios. Bueno, Jacob se trató de apoderar de la promesa de Dios, engañando a su padre, haciéndose pasar por su hermano. Su hermano era peor. Su hermano estuvo dispuesto a desechar su primogenitura por un plato de lentejas. Pero los hijos de Jacob todavía eran mayor obstáculo. Simeón y Leví, de forma vengativa, acabaron con una ciudad, matando a todos los hombres y llevándose presos a las mujeres y a los niños. Y luego Rubén, el primogénito, se acostó con las concubinas de su papá, tratando de convertirse en el nuevo jefe del clan, de la tribu, y así perdiendo su lugar como primogénito. Pero la maldad de los hermanos se ve cuando toman al hijo favorito de Jacob, a José, y lo venden como un esclavo. Primero querían matarlo y lo venden como un esclavo. ¿Cómo podrá salvar Dios al mundo a través de una familia que evidentemente necesita ser rescatada? ¿Estás de acuerdo? Los que se supone que son el bote salvavidas se están hundiendo. ¿Qué va a pasar aquí? Pues aunque la humanidad falló y la familia de Abraham todavía no llegan a la tierra prometida y están fracasando una y otra vez, Dios permanece fiel. En el último versículo que veremos el día de hoy, en Génesis 50, y la última pintura que veremos el día de hoy, que es más bien una ilustración también de Julius Karnsfeld, es la escena cuando los hermanos de José se encuentran con José. Los hermanos de José lo venden como un esclavo. Y José, aún pasando momentos muy difíciles, Dios bendijo a José. Dios tenía un plan. Dios permitió que sus hermanos hicieran este acto malvado porque Dios de esa manera llevó a José a Egipto. Y en Egipto José pasó de ser un prisionero a convertirse en el segundo al mando. De manera que a través de José, Dios cuidó a la familia a su familia,
pero también trajo bendición al mundo. A través de José, en medio de una gran hambre, Dios le dio sabiduría a José para administrar el reino de Egipto y así que nadie muriera de hambre. Cuando en la última escena Jacob muere y los hermanos creen que quizás José se va a vengar de ellos, vienen diciéndole, por favor, papá dijo que cuando él muriera tú no te vengaras de nosotros, así que perdónanos, ¿no? Y José se pone a llorar, no puede creer que sus hermanos todavía piensen eso de él. Mira las últimas palabras de José, en el verso 19 del capítulo 50. Y le respondió José, no temas, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Mira esto, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacerme lo que vemos hoy, para mantenerme en vida a mucho, para mantener en vida a mucho pueblo. Este versículo no solo son las palabras de José, sino es el resumen del propósito que cuenta toda la Biblia, del propósito de la historia de la salvación. A pesar de los continuos fracasos y fracasos de su pueblo, el pecado no tiene la última palabra. Dios llevará a cabo su plan a pesar del pecado y la rebelión. Es un Dios bueno que puede obrar a pesar del mal. Porque si Dios solo pudiera obrar en el bien, no es soberano. Dios puede obrar a pesar del mal y encaminarlo a su propósito. Imagínate a los judíos que viven 2, 3 generaciones después del exilio, que no ven las promesas de Dios, que viven con presiones de afuera, que hay tentaciones, que hay pecado, que otra vez hay infidelidad, que no hay un gobernante de la casa de David en el trono, que los persas están encima de ellos, sus luchas, sus angustias, sus dudas. ¿Se habrá olvidado Dios de ellos? ¿Dios habrá cortado la relación con ellos? El cronista les cuenta esta historia que hoy vimos en el capítulo 1, conectando todas estas historias para recordarles una cosa en su árbol genealógico. No, Dios sigue siendo fiel. Aun cuando una y otra vez la familia de Abraham había fallado en el pasado, Dios se mantuvo fiel y los rescató una y otra vez. Así que déjame terminar así. ¿Cuál es el propósito de estas genealogías? Brindar esperanza a aquellos que están en tentación, o en desesperanza, o en apatía. Aquellos que dudan si Dios puede obrar en sus vidas. Aquellos que dudan si Dios se acuerda de ellos en sus problemas, en sus tragedias. Al leer estas historias nos damos cuenta que tú y yo estamos conectados con esta historia también. Que Dios quiere darnos esperanza, recordándonos que Él es bueno a pesar de nosotros y que Él sigue en control. Así que no sé qué es lo que tú estés pasando el día de hoy, qué es lo que esté pasando en tu familia, con qué te estés enfrentando, pero una cosa te puedo decir: Dios es bueno, Dios es fiel, Dios puede obrar a pesar de ti y de mí. Y esta es una invitación entonces a, ¿estás enfrentando algún pecado? Renuncia y vuelve al Señor, Él te ama. ¿Estás en alguna depresión o angustia? El Señor no se ha olvidado de ti. Él puede usar la situación que tú estás viviendo. Por muy difícil que parezca, Él la puede usar para llevar a cabo su plan en tu vida. No significa que va a quitar ese problema, pero significa que Dios puede obrar a pesar de eso que estás viviendo. Dios quiere avivar nuestra esperanza. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo que hemos pasado en Crónicas. Ayúdanos, Señor, a recordar cómo tú obraste en todas estas historias que tienen que ver con nosotros el día de hoy, que somos partes de ellas, Señor. Y así como tú obraste en esas historias, tú estás obrando en nuestra historia.
Señor, quizás para nosotros de pronto esta solo es una lista de nombres, pero tú conoces a cada una de estas personas que aparecen en esta lista, porque también tú sabes quiénes somos cada uno de nosotros. Aun cuando para nosotros las personas puedan ser simplemente un rostro, para ti son alguien que tú conoces y que amas. Yo te ruego que quienes estén escuchando este mensaje y quienes estén aquí, Señor, puedan saber esto, que tú sabes quiénes son, que tú les amas, que tú quieres llevar a cabo tu plan en sus vidas y que tú eres fiel a pesar de la tragedia, de la desesperanza, de la apatía, del dolor. Tú eres fiel. Gracias, Señor. Ayúdanos a poner una vez más nuestra mirada en ti, Señor. Y aquello con lo que estamos luchando, Señor, lo traemos delante de ti. Y te damos gracias. Amén.